mismo tema y a entrar en diferentes ramajes de esos temas que te pueden llevar a descubrir nuevos parajes que habitan en tu interior y que son únicos. Y más allá de lo que la espiritualidad o la metafísica, los recursos transpersonales e incluso los psicológicos, la ciencia te puede decir en base al agradecimiento de las vivencias e incluso a todas las respuestas que a lo largo de los años iba añadiendo a mi inventario, desde el no pensamiento de que nada tiene sentido hasta el punto en el que en charlas siempre le recuerdan a uno que el sentido se lo da tu objetivo y tu meta. Jamás me he quedado con un único sentido que le diese sentido a ese sinsentido, porque parecería absurdo e incoherente, pero sí con metáforas y conceptos que allanan el camino cuando parece ser cansado y persistente, cuando la disciplina se torna desesperanza, y conceptos y metáforas que han ensanchado mi camino. Y aunque a veces ensanchar supone transgredir el límite y dejar espacio para otra duda o otra pregunta diferente, con la misma forma que la anterior, aunque en diferente formulación, valga la redundancia. Para mí, ensanchar es sinónimo de vida y de extensión y de poder creador y de magia. Pero hoy quería limitar este vídeo dejándolo en esta breve introducción y terminándolo con la frase única de que el sentido de la vida, más allá de darte una respuesta, si pudiera darte un sinónimo, una pequeño recordatorio, es el que decidas darle tú en cada parte del camino. Imagina lo maravilloso que es, que más allá de lo que te diga un terapeuta, más allá de lo que te diga un maestro espiritual o cualquiera que sea, o de las charlas que veas, que te animan y te apoyan y te brindan una serie de consejos, por decirlo así. Imagina que lo bonito o estremecedor que puede ser, a la par que puede estar lleno de miedo, y puedes estar lleno de miedo, saber que ese poder de creación siempre está en ti, aunque lo olvidemos, que en cada momento, a cada experiencia tú le vas a dar el sentido que desees, y que partiendo de esta base no hay un único sentido en el que centrarte, por decirlo así, aunque sí haya objetivos, que en cada momento del camino encontrarás un sentido y un motivo por el que seguir, y que más allá de cuestionarlo, vivirlo desde la pasión del alma hace que no exista una única pasión que te desilusione, sino muchas por las que jamás hay una pérdida de motivación, porque siempre hay una energía que se está creando y destruyendo, con lo cual ahí, en esa misma instancia, recordarás la presencia y la evidencia de lo eterno. Y no sé si he podido llegar a explicar todo lo que anidaba en mi cabeza antes de empezar a grabar este audio, porque a mi parecer siempre me da esta sensación de que aquello que había en mi cabeza era mucho más conciso, tal y como lo había formulado, y una vez comienzo a hablar, siempre surge esta magia en la que las palabras se erizan y bailan y comienzan un poco hacia
poder hacer algo que parezca continuo, aunque luego sí tenga su continuidad en la posterior edición o resultado, se transforme en un suspiro de alivio, de volver a recordar que el control no existe aunque uno quiera tenerlo, y que el sentido en sí mismo es absurdo, y lo que yace y permanece es la pregunta, que puede o no ser necesaria, pero coexiste como tantas otras formas. Entonces juguemos con las formas, juguemos con las preguntas y hagámosle la burla a todo lo que se presente en el camino. Os me invito a reír un poco más de la propia injusticia y sobriedad con la que planteamos y replanteamos y cuestionamos a la misma existencia, comprendiendo que esta misma tiene, como algunos dirían, una de cal y otra de arena, o quizá no, y todo depende siempre de cómo lo veas, y ese ver, ese mirar, jamás estará atado a nada, porque eres libre de decidir en cada punto del camino de qué manera miras, qué sentido le das, y esto no tiene que ser durante un año un mismo sentido, puede ser a cada segundo. Y ojalá comprendas esto no desde la magia del caos, sino desde bailar al unísono, de volverte vida y de ser creador de tu destino, entre comillas. Así que bueno, entre la frustración y la rabia de todo esto que os digo, de cómo quise comenzar el vídeo, de las pausas que tengo que hacer continuas, de la decisión propia de hacerlo así, de los pocos medios, de la posible carencia, de esos traumas y abusos, porque por vivirlos he vivido de todo, en el sentido traumático y dogmático de la misma, o experimental mejor dicho, de la misma palabra. Al final, si os dais cuenta, ha sido una especie de rescate y una metáfora de continuidad, y una metáfora que se encontraba con otra para concebir la realidad, mi realidad en este caso, y ahora la tuya que me escuchas. Ojalá te quieras, ojalá te ames, ojalá ames tu sentido, aunque a veces pueda parecer un sinsentido en la misma forma de describirlo o de percibirlo. Deja que tu mente se expanda, que se vuelva loca, poco cuerda. Deja que todo vuele, deja que todo respire. Déjate ir, déjate ir. Deja tu mente donde nadie la olvide. Y este último quizá pienses que puede ser retórico, como que no tenga sentido e incluso contradictorio. Deja tu mente donde nadie la olvide. Curioso. Bueno, quizá puedas hacer esto que hago, plasmar tu pensamiento para no encriptarlo. El pensamiento ha de ser libre de ser dado, libre de coger forma en arte o en cualquier otra, libre de ser paleta cromática. No lo encarceles dentro de tu mente. Deja que esa divagación salga, y ahí encontrarás otros sentidos y propósitos entre ese cable de pensamientos enmarañados. Puedes jugar con tus pensamientos, sentarte un rato al día o cuando te apetezca empezar a hablar sin pensar lo que estás diciendo, que es una forma más de improvisar. Te invito a que encuentres estas formas creativas de canalización del inconsciente o del subconsciente, a que toda esa vorágine salga afuera, a que no la juzgues, a que dejes que baile para liberar esa energía estancada o bloqueada en tu mente y dejar espacio para esas puertas que se abren
conexiones en tu cerebro que jamás lograrías concebir si las piensas, porque suceden en la misma práctica, y ahí todo se conecta y comprendes